Ahora sí, a lo importante, Jonathan, bienvenido acá a estar con toda la comunidad Cometa. Solamente súper ilusionado porque estamos rompiendo los récords de los webinars en la historia. Así que, Jonathan, creo que la valla empieza alto. Espero no decepcionar. Eh, ¿Sabes? La satisfacción es la diferencia entre la percepción y la expectativa. Entonces, si la expectativa es alta, entonces hay más oportunidad para decepcionar. Gracias, Andrés. La verdad que un gusto estar con todos ustedes. Andrés, ¿cómo hacemos? Si tienen preguntas, lo ponen en el chat o cómo gestionamos las preguntas. ¿Usamos Justo ahí. tecnología? Si tienen preguntas, las ponen en la sección de QA, de las preguntas, y nosotros vamos a ir respondiendo. Ahí, Jonathan, no te preocupes, yo te voy haciendo algunas de las preguntas que van saliendo. eh, Buenísimo. y si hay alguna que ves que quieras responder directamente, también la podemos manejar así. Pero si quieres, yo te voy haciendo preguntas mientras vamos avanzando. Buenísimo. Y lo que diré lo siguiente es que tengo diapositivas, pero si no las termino todas no pasa nada. Lo importante es poder, o sea, responder a las preguntas de la comunidad que todos ustedes y que eso con gusto. Voy a hacer lo mejor posible en español. Yo soy hijo de argentinos, o sea, aprendí español en casa. Entonces tengo castellano de casa, no castellano técnico. Creo que una vez me tocó enseñar en español a un grupo de mexicanos en realidad. Así que esta es la segunda vez en una carrera de 22 años, voy a hacer lo mejor posible. Así que si de paso si se me pierde una palabra, les pido disculpas y quizás Andrés me ayuda. Estuve hace una semana en la Ciudad de México, la pasé muy lindo. Así que la vez anterior fue en la secundaria, lo único que recordaba era el tráfico. Y entonces esta vez me encontré con tráfico, pero también con muchos tacos. Y, y la pasé mejor. Espero que te haya dado una mejor impresión que solo el tráfico, pero sí, Sí, no, estuvo buenísimo. Ahora hay restaurantes, cosas, o sea, es otra ciudad, totalmente otra ciudad. La verdad que me encantó. Algo van a tener que hacer para la Copa del Mundo, para arreglarse con el tráfico, pero eso ya es para otro webinar. No soy experto en operaciones. Em, Pero hablemos un poco de posicionamiento. Andrés, ¿cómo voy a hacer les comparto mis diapositivas, quedamos en eso, ¿no? Share. sí, sí, sí. A ver cómo nos funciona la tecnología. Ok, ¿ven esto? ¿Ven la versión normal, ¿no es cierto, Andrés? Sí, ya seguí a ver. Sí, sí, Ok, sí. se ve perfecto. Ok, bueno, entonces el, posi- antes de hablar de marketing, hablemos de la toma de decisiones. Yo lo que estudio es la psicología de decisión y juicio y enseño marketing. Entonces, déjeme que les voy a hablar un poco sobre decisiones. Em, el posicionamiento el posicionamiento, que es una variable de marketing del negocio, es importante porque para tomar una decisión hay que tener razón para tomarla. Y lo que el posicionamiento hace es que da al consumidor la razón para, para hacer una elección. Entonces, no es simplemente una variable de marketing, en realidad es el posicionamiento, la otra manera de decirlo es que te da la razón por la cual uno toma la decisión en, no sé, en comprar tu coche, en ir a tu escuela, en, yo qué sé, en lo que sea, en comprar este iPhone en vez de un Samsung. Esa razón la transmitís a través de esta variable de posicionamiento. Entonces, me parece que, o sea, es lo más básico de todo lo que es marketing, empieza con eso. La idea es, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? O sea, ¿cuál es la razón por la cual quiero que los clientes me elijan a mí y no a otro? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Cómo la defino? ¿Cómo la describo? Y cuáles son las vulnerabilidades si no lo describo de manera clara. ¿Ok, Andrés? ¿Estamos? Estamos súper, súper claro. Súper, súper. Buenísimo, buenísimo. Entonces le voy a empezar con una historia, una anécdota de una aerolínea en Brasil que se llama Azul Airlines. La aerolínea se llama Azul. Esto es el mapa, para contarles esta anécdota, necesito volver a 2008. En el 2008, estos eran los mapas de rutas de las dos aerolíneas brasileñas más grandes, las domésticas, TAM y Gol. TAM también es internacional, pero estas son las rutas domésticas.
y en este momento, justo en el 2008, en febrero del 2008, em, el fundador de JetBlue, su board decidió echarlo de su trabajo porque hubo un problema que se quedó un avión estancado en Kennedy durante una tormenta de nieve por 10 horas. Entonces hubo una falla operativa y entonces el fundador de la empresa se tuvo que ir. Y este tipo había nacido en Brasil, pero es americano, había nacido en Brasil y toda su vida quiso armar un negocio en Brasil. Y JetBlue, que fue la aerolínea que fundó en Estados Unidos, fue su tercera aerolínea en realidad. La primera fue Morris Air, que se la vendió a Southwest a los 28 años. Después fundó una aerolínea que se llama WestJet en Canadá y la cotizó en la bolsa. Y después JetBlue en Estados Unidos la cotizó en la bolsa. Ahora, David Neoman vio esta dinámica de estas dos empresas en Brasil y se excitó. Y la razón que se excitó es la siguiente. Es que, como ustedes se dan cuenta, ambos mapas son casi idénticos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Sí, los mapas eran idénticos, pero más que eso, el tipo de avión que usaban eran los mismos. Además del tipo de avión, los precios eran más o menos todos iguales entre extremadamente alto y apocalípticamente alto. O sea, precios absolutamente obscenos y todos bastante iguales en todos los mercados. Entonces, David Neilman, que es este fundador, observó esa dinámica y vio la oportunidad. ¿Por qué hay oportunidad acá? Porque este es un mercado que es un ejemplo clásico de un mercado sin diferenciación. Quiere decir que todas las empresas están haciendo lo mismo, están sirviendo la misma necesidad del consumidor. Ahora, en mi clase en Stanford siempre les digo a los alumnos que hay tres cosas que son hechos en la vida: la muerte, impuestos, por lo menos en Estados Unidos, y el tercero es que hay variedad en preferencias. Todos tenemos diferentes preferencias. Entonces, si yo tengo un mercado así en el cual todas las empresas dan lo mismo, quiere decir que hay gente que se quedan con las preferencias, o sea, o sea, que como solución, estas son soluciones que por lo menos para algunas personas son inadecuadas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que observó David Neilman. Lo que hizo es que armó una aerolínea que hizo todo diferente, conectó ciudades diferentes, usó aviones diferentes, dio precios diferentes, dio servicio diferente y de esa manera se transformó en la aerolínea más grande de Brasil. ¿Ok? Y lo que hizo es que aprovechó el hecho que el mercado no estaba diferenciado. Porque si el mercado no está diferenciado, entonces no hay razón para elegirte. Porque si yo veo estos dos mapas, ¿cómo elijo Tammy Gold? Soy indiferente. Y lo peor que puedes tener con clientes es la indiferencia. O te quieren o te odian, pero indiferente es lo peor. Entonces, acá si soy indiferente entre estas dos soluciones de viaje, entonces no sé cuál elegir. Entonces, lo que él dio algo diferente para que la gente tenga una razón. Les doy otro ejemplo. En el 1997, cuando se fundó Google, habían otros 18 motores de búsqueda en el Internet en ese momento y uno de ellos era Yahoo, que era una empresa que terminó siendo una empresa de 100 billones de dólares. 100. Son una de las empresas más grandes de la época del Internet del final de los años 90. Ahora, si yo quería hacer una búsqueda, quería, por ejemplo, buscarlo a Andrés Benavides en Yahoo, tenía que abrir Yahoo, hacía el ruidito. Vos, Andrés, no sabés porque vos habrás tenido 2 años en esa época. O quizás ni eras nacido, pero nosotros los viejos entonces, ya sabemos cómo era. Había un modem, ponías un modem, te hacía un ruidito, así que te rapaba la cabeza y te subía a esta página. Y así era con Yahoo, así también era con Alta Vista, así también era con AOL Search, así también era con Excite. Como te das cuenta, todas las alternativas eran iguales. Es igual que el mercado aéreo brasileño en el año 2008. Ok, entonces ahí tenés, todo lo hacen igual. Ahora, no solo que lo hacen igual, pero para poder usar Excite o para poder usar AOL o Yahoo, lo que necesitaba hacer, por ejemplo, yo quería hacer una búsqueda sobre Andrés Benavides, tenía que
conectar mi pregunta con uno de los links que estaban en la pantalla. O sea, Yahoo me daba la información en categorías y yo necesitaba hacer un mapa entre la pregunta que tenía en la cabeza y el interfaz de Yahoo. Y todos me obligaban a hacer lo mismo. Habían 18 empresas así. ¿Qué hizo Google? Con Google puedo simplemente usar mis palabras, preguntar quién es Andrés Benavides y Google tenía un algoritmo que que entendía mis palabras y que me daba resultados relevantes. O sea, Google me dio una razón para elegir Google. Entre Excite, AOL Search, Yahoo y los 18 otros, ninguno me dio una razón para elegirlos. Que con Google tenía por lo menos una razón. Y entonces lo importante en un mercado no es la cantidad no es el número de competidores, es el número de propósitos de valor. Puedes tener 100 empresas y si las 100 hacen lo mismo, uno puede entrar a ese mercado y cambiar todo y agarrar, o sea, y ganar el mercado simplemente porque estás dando otra razón para elegirte. Lo mismo fue con Apple y IBM, no sé si ustedes recuerdan esto, Andrés, seguro que no te acordás de estos años 70 y 80. Había una empresa se llamaba IBM, era una de las empresas más grandes del mundo, hacía computadoras. Después habían empresas que hacían copias, clones, IBM y IBM Clones, y para manejar y habían muchas. Para usar una computadora así, una IBM, tenías que usar un programa que se llama MS-DOS. El programa de MS-DOS se te abría una pantalla de color negro con una rayita blanca que titileaba y vos tenías que escribir, necesitabas programarlo. Y para programarlo, lo que tenías que hacer es que tenías que reclutar información que tenías en la memoria y tipearla en la pantalla, y así operabas la computadora. En los años, creo que en el 85, el 86, viene Steve Jobs, 83, perdón, viene Steve Jobs y dice, no, 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 yo lo que voy a hacer es que te voy a abrir una computadora en la cual hay una interfaz gráfico. Entonces, en vez de tratar de recordar conceptos, simplemente los tengo que reconocer. Porque en la pantalla tenías todo, o sea, todas las acciones estaban escritas o dibujadas en la pantalla. Mucho más fácil reconocer que recordar. ¿Ok? Entonces, cuando la gente dice Apple tiene productos intuitivos, a eso se refiere, que desde el punto de vista cognitivo es mucho más fácil la acción que la alternativa. IBM, habían un montón de máquinas así, pero con una única propuesta de valor, no había diferenciación. Vino Apple con algo diferente y Apple terminó siendo Apple. ¿Qué es lo que te permite el posicionamiento? El posicionamiento es, la parte del negocio o la función en la cual, o la acción en la cual definís tu diferencia. Que si no tenés diferencia, no hay por qué elegirte. Y si no hay por qué elegir, eso es lo más básico de marketing. O sea, lo primero que tenés que entender son las necesidades de las personas y eso lo haces investigando, en caso de ustedes, alumnos y padres, otras escuelas a veces, y eso, o sea, se puede hacer juntando. Hoy en día hay tantas soluciones para juntar datos que uno puede realmente segmentar el mercado a un nivel muy, muy específico. Y después en la función de posicionamiento decís, ok, dadas estas necesidades en el mercado, dado que estos son los segmentos, los diferentes gustos que hay en el mercado, ¿dónde me voy a poner yo para establecerme y crear un intercambio de valor entre mi servicio y la plata que tiene el cliente potencial en la billetera? ¿Ok, Andrés? Sin posicionamiento, sin pensar en posicionamiento, no pensás en diferenciación y si no pensás en diferenciación, no das una razón al cliente para elegirte. Si no das la razón, no te van a elegir. Jamás, yo no conozco ni una situación en la historia del consumo, desde Adán y Eva, que alguien tomó una decisión sin tener razón para decidirla. O sea, sin por lo menos poder reclutar alguna razón por haberlo hecho. Ahora, a veces mi señora compra cosas que yo no entiendo por qué pensó que eso es una buena idea. Eso ya es otra cosa.
Eso ya son conflictos maritales que es algo diferente. Ahora, hay tres categorías de fuentes de valor. Es decir, hay tres categorías o tres dimensiones que uno puede adoptar en la diferenciación. Uno es funcional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, mira, esta escuela, yo qué sé, te enseña geometría. ¿Ok? Tengo una clase de geometría, yo tengo un curso que hace que vos seas experto en geometría en 3 meses y la competencia todos tardan 9 meses. O sea, te diferencias del punto de vista de función. Funcional también puede ser lo geográfico. Yo no sé, vi que hay una escuela en Cuernavaca. Yo soy la escuela privada de Cuernavaca. ¿Qué es lo que me diferencia? El hecho de que estoy acá. El problema con eso es que después, si viene otra escuela en Cuernavaca, entonces ya no te diferencia ser de Cuernavaca. La segunda dimensión, la dimensión económica, o sea, que la dimensión económica es poder ser más barato, costar menos. Que hay productos que lo diferencia es que cuestan menos. Por ejemplo, en aerolíneas, que es uno de mis mercados favoritos, tenés lo que llaman los low cost carrier, creo que en México que es Viva Aerobús o Volaris. Es Viva y Volaris, los dos Sí, juntos. Viva y Volaris lo que los hace diferente, están diferenciados de Aeroméxico porque son más baratos. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, la tercera dimensión es la dimensión psicológica. Vos puedes diferenciarte porque das otra sensación, otra emoción. Que una de las cosas, mi hijo, yo tengo un hijo de 18 y medio, una nena de 17, hice muchos errores como padre. El error más grande que hice como padre fue darle un teléfono celular a mis hijos. Mi hijo, me acuerdo, del sexto grado, se quería un teléfono celular, quería teléfono celular, y como saben todos ustedes que trabajan con niños, que eh, es diferente cuando es el niño de otro, porque cuando es el tuyo que quiere algo, te pide y te pide y te hincha, te empieza a tirar, es como si te tira aceite hirviendo en la mano, y al comienzo arde y después se te abre una lesión y después llega al hueso y ya al final no das más. Se dije, ven, está bien, te compro un celular, te voy a comprar un Samsung, un Android. ¿Ok? El pibe se puso a llorar, lágrimas, lágrimas de verdad, lágrimas o sea, lágrimas, no lágrimas de queja, lágrimas de tristeza. Em, y cuál fue la razón? La razón fue porque no fue un Apple. Lo que él quería era un iPhone. Y no quería un iPhone por las burbujas azules, quería un iPhone porque el iPhone em, le permitía ser más cool que sus amigos por la marca. Entonces, y yo que terminé haciendo como un boludo, le compré un iPhone. Y después cuando el iPhone subió $200, le compré otro y cuando lo perdió porque se lo robaron en la playa, le compré otro y después el siguiente le compré otro y cada vez pagando más y más. Y la razón es por la manera en la cual lo que el iPhone le hizo sentir. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta que el pool más grande de disponibilidad a pagar para un consumidor es todo lo que tiene que ver con el psicológico. O sea, si vos podés dar una sensación, una emoción, conectarte de manera emocional con un cliente, le podés cobrar lo que sea. O sea, yo no pagaría $10.000 por este teléfono, pero cuando el primero que compré lo compré por 600 y el próximo que voy a comprar lo voy a pagar 1.500. Y la única razón es por esto. ¿Ok? No por esto, no por lo que me da acá, por lo que me da acá. Todo eso es emoción, eso es el poder de Apple. Ahora, ustedes están en un mercado en el cual, o sea, cuando yo llevo a mi hija a la escuela o mi hijo a la escuela, cuando él iba a la escuela, ahora ya se graduó, estoy depositando con ustedes lo que para mí es lo más valioso, la extensión de mi ego es mi hijo. O sea, sí son todos los padres. Uno nunca lo quiere decir, siempre padre dice, no, es importante que sea independiente, que haga sus errores, que crezca, etcétera. El hijo es la extensión del padre, es la extensión del ego del padre. No hay nada más importante para nosotros que el ego. Y entonces ahí lo que tienen es la habilidad de diferenciarse. O sea, yo te estoy depositando en lo que para mí psicológicamente es lo más importante. Quiere decir que todo lo que es psicológico en una escuela es una de las palancas más importantes.
Ahora, para descubrir las oportunidades psicológicas hay que investigar el mercado. Y para eso necesitas datos. O sea, necesitas entender alumnos, entender padres, entender tu mercado, segmentar de otra manera. O sea, eh, Samsung te da un teléfono, Apple te da una identidad. ¿Ok? Hay que entender, o sea, hay que, tenés que entender el mercado suficiente también de la dimensión psicológica. O sea, no es suficiente saber, estos chicos necesitan aprender geografía o matemática o lo que sea, pero la parte psicológica, ahí puedes aportar un montón valor a los padres y a los alumnos y y Y, crear lo que creamos acá en Stanford, que la razón que estoy en esta llamada es simplemente porque Andrés fue alumno mío. La conexión ahí es una conexión de amor a la institución, no es un deber. Y eso es lo que creamos acá en Stanford. Eso en realidad lo que quiere crear cada escuela, especialmente una escuela, las escuelas como ustedes, de las de ustedes, que en el contexto de Sudamérica cuestan bastante. Ahora, hablemos lo que quería compartirles. Es un poco mis impresiones de las escuelas de ustedes. Andrés me mandó una lista de varias escuelas que se habían anotado. Y lo que hice es entré al internet, al web de cada una de las escuelas de ustedes para poder investigar y decir, ok, cuál se diferencia económicamente, cuál funcionalmente, cuál lo hace psicológico y para además compartirles ejemplos. Y después la categoría la problemática que la categoría de lo ambiguo, donde no está claro cuál es la propuesta de valor, explicarles, mostrarles enseñarles el problema con ambigüedad a través de los ejemplos. Ahora, estos ejemplos los agarré de la web, no es una, por favor, no lo tomen de manera personal. Le pasa a la mayoría de las empresas, lo peor que hacen es explicarse. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo foto acá de este nene? Este es mi hijo, a los 6 meses. Y ahora tiene 18 años y medio, juega fútbol en España, muy cambiado, pero cuando uno tiene teenagers, trata de recordar a sus hijos cuando realmente los quería, cuando eran chiquitos, antes, antes que empezaron con toda la locura que son los años de teenagers. Y acá ven, estuvimos en las Islas Caimán y es la primera vez que se encontró con una silla de plástico. Ahora, cuando él ve esta silla de plástico, ¿qué es lo que piensa? Piensa que es un chupete. Nos costó muchos recursos y muchos años explicarle que las sillas no se comen, que esto no es un juguete. Ahora, ¿por qué les muestro esa foto? Porque ven, cuando él ve esta silla, la ve por primera vez y la interpreta como un juguete. Tienen que ponerse en el mindset, no sé cómo se dice mindset en la castellano, pero mentalidad, ¿no? es en la mentalidad de entender que la gente cuando encuentra la escuela de ustedes, si lo encuentra por internet, si lo ve en la calle, si está en una reunión, si recibe un email, si ve algo en media social, en los medios sociales, lo que sea, lo importante es cómo lo van a interpretar la primera vez que lo ven. No la décima, no cuando ya te conocen, pero cómo te interpretan la primera vez. Ahora, es una muy buena lección también para la enseñanza. Me lo enseñó un decano mío cuando yo empecé mi carrera en la Universidad de Columbia. Me acuerdo que me dijo la primera semana en la orientación de profesores, remember they're hearing it for the first time. Recuerden que ellos lo escuchan por primera vez. Y eso me cambió la vida como profesor, porque lo que decís, ok, la persona que está, tu audiencia, vos conocés el tema, pero ellos lo escuchan por primera vez. ¿Cómo tenés que comunicarlo? ¿Cómo tenés que explicarlo para que se entienda la persona que lo entiende por primera vez? Eso es algo muy difícil, requiere un montón de empatía y muchas veces lo fallo y muchas veces lo fallan muchos, pero eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar en Ben, el chico de 6 meses que se encuentra con la silla por primera vez, qué es lo que interpreta. Entonces, cuando yo miro los websites de ustedes, yo lo miro como este chico. Por primera vez lo veo, ¿qué es lo que interpreto? ¿Ok? Andrés, ¿estamos? Estamos. Y ¿Alguna pregunta querés hacer? Interrumpime cuando necesites. ¿Eh? no, lo único que iba a decir es que he visto, Jonathan, he visto varias veces que has analizado las páginas web, entonces
súper importante que lo tomen. Yo les decía a los que va para esos webs que esto es en onda de que vean un poco la realidad de cómo lo interpretamos en esa primera impresión. Así que lo he Y es escuchado. todo hecho con amor y cariño y con ganas. El trabajo que hacen ustedes, o sea, es lo más importante. O sea, no hay nada más importante en Sudamérica o no hay nada que debería ser más importante que la educación. O sea, son mercados que realmente necesitan escuelas, necesitan buenas escuelas. Entonces, todo esto es con amor y cariño, con el propósito de que eh, agranden sus instituciones lo más posible. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sigo? Vamos, vamos. Buenísimo. Bueno, valor económico. Ok, acá está la escuela en Instituto Acatitlán, 15% de descuento descuento en inscripción. La idea acá es, ¿qué es lo que me diferencia? Que yo soy más barato que el otro. ¿Ok? Porque el valor que estás dando acá al padre es un valor que es un valor económico, o sea, es puramente económico. Ahora, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de un posicionamiento así? La ventaja es al final, o sea, que hay un segmento de mercado a quien lo que más le importa, tienen pocos recursos, entonces el precio realmente es una variable crítica. Eso es uno. Número dos es que si todos cobran 100 y vos cobras 85, entonces llamas la atención. Y para que te elijan, tenés que primero, para que te elijan necesitas que te consideren y para que te consideren necesitas llamar la atención. Así funciona el embudo de decisión. Eso, esa es la ventaja de poner 15%. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que mi competencia puede dar 16%. Y entonces vos decís, ¿sabés qué? Vos decís, yo voy a dar 17. Y así va, y la pelea de bajar precios es la pelea que al final el que lo gana es el perdedor. Solo lo ganás si tenés una ventaja estructural de costos que te permite bajar el precio. Si no, terminas perdiendo. Ahora hay otra razón. Si viene un padre y anota el alumno en tu escuela porque le diste un descuento, cuando otra escuela le da un descuento, se va a ir a la otra escuela. Entonces al final, si vos pagás por un cliente, porque en realidad acá estás pagando por un cliente, si pagás por un cliente, le paga a otro. Entonces, sí, te distingue, sí, a la corta quizás te trae alumnos, pero a la larga estás vulnerable. Otro ejemplo acá está el Colegio Brighton. Ellos un poco lo escondieron la parte económica. Estamos demostrando que la educación de excelencia es accesible mientras empoderamos a estudiantes y docentes con tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje. Ahora, acá hicieron algo interesante, que la diferenciación económica está, pero es muy difícil de leerla. Así que, o sea, si lo que pensaban en el Colegio Brighton, que los padres que, que los padres iban a interesarse en la escuela porque la ven como algo accesible, en realidad escondieron esta propuesta de valor. Porque lo que veo son las letras moradas, pero las letras verdes casi no se ven. Entonces, también hay que pensar en si vos tenés una propuesta de valor, hay que realmente darle énfasis. ¿Ok? Pero acá hay una mezcla de propuestas. Lo quería mostrar como ejemplo de valor económico. Ah, una cosita más, Andrés, importante. Todas estas fotos que saqué, estos screenshots, son de lo que yo veía en la pantalla de mi laptop. O sea, hay gente que dice, bueno, pero si bajás, ves más cosas, olvídate. Mm, mm, Si la propuesta de valor, el posicionamiento tiene que ser obvio en el primer instante. No me obligues a hacer un esfuerzo a trabajar para entender quién sos y por qué elegirte. Porque al final la gente elige no lo mejor, elige lo que es más fácil. Entonces, si no la haces fácil para el bebé, ¿ok? Entonces ya perdiste la batalla. Ok, no sé por qué dice acá Bunting también lo usa. Ah, esto es Colegio Bunting, no Colegio Brighton. Ah, son dos cursales lo mismo. Ok, entiendo. Son dos del mismo grupo, Oh, sí. ok, mismo grupo. Ok, bueno, acá esto es más un ejemplo de valor funcional. ¿Por qué? Porque dicen que es una pedagogía, usan recursos pedagógicos interactivos y tecnología. O sea, lo que los diferencia es que usan tecnología y usan recursos interactivos. Em,
el problema con esto es que hoy en día la tecnología la usan todos. La pregunta, ¿eso te diferencia solo un poco? Lo interesante es no el hecho que tenés tecnología, es cómo usás la tecnología para proveer un valor que es diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo uso la tecnología para juntar datos sobre el alumno para poder darle un reportaje más, más detallado al padre? ¿Cómo uso los datos y la tecnología para poder diagnosticar qué alumno está quedando atrás, cuál necesita más ayuda, qué tipo de ayuda necesita, etcétera? ¿Ok? Entonces, decir tecnología, hoy en día todos tenemos tecnología. Acá hay otro ejemplo de valor funcional. Este me gusta porque es simple. Esta escuela voy si me interesa la inteligencia emocional de mi hijo. Punto, final, terminé, fácil. Si no me interesa la inteligencia emocional, adiós, baby boomers, me voy. Y la verdad que eso es algo bueno, porque lo que querés, no estás buscando clientes, no estás buscando familias, estás buscando las familias que van a valorar lo que vos provees. Entonces, si yo, a mí lo que me importa es inteligencia emocional en mi hijo, voy acá, esto me soluciona el problema. Entonces, es un muy buen ejemplo de valor funcional y simple. Andrés, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que te iba a preguntar es que a veces los colegios son decisiones que tienen múltiples atributos, ¿no? O sea, es difícil ponerlo a una sola cosa. Entonces, me pareció interesante este ejemplo, pero ¿cómo piensas en elegir cuál es ese atributo más importante el cual quieres resaltar como a primera plana, ¿no? Mira, lo que tenés que pensar es cuáles son cuáles son los atributos de tu escuela, del servicio que das, qué es lo que haces bien. O sea, hay quienes realmente, hay escuelas que tienen maestros que realmente entienden cómo desarrollar la inteligencia emocional. También saben enseñar matemáticas, ¿ok? Pero lo que realmente los diferencia es esa habilidad de desarrollar inteligencia emocional en chicos. Entonces, sí, es cierto, cuando yo mando a mi hijo a una escuela, no es que no me interesa que aprenda matemáticas. Me interesa, pero tengo cierto rango de atributos. Hay algunos que me interesan más que otros, que son más importantes que son más importantes que otros. Entonces, lo que tenés que hacer es que tenés que formar una conexión, o sea, vos tenés tus atributos, yo tengo mis necesidades, estamos buscando, yo estoy buscando la escuela que me solucione el problema o sea, que me cierre con mis necesidades. O sea, a mí lo que me interesa es que mi hijo, lo más importante para mí es inteligencia emocional y después matemáticas. Si esta escuela da inteligencia emocional, eso es lo más importante, eso me atrae, eso me agarra y después tenés la oportunidad también de hablar de matemáticas. A veces empresas hacen el error de decir, mira, no solo tengo inteligencia emocional, tengo matemáticas, tengo geografía, tengo gimnasia, tengo arte y me tirás todo encima y pensás que haciendo eso estás dando a la gente más razones para tomar la decisión, pero en realidad termina siendo como un tsunami de información que no lo procesás, que no lo procesás. Y los productos que te traen esa conexión, la conexión emocional, generalmente no lo hacen porque tienen 15 atributos, es porque tienen un atributo que realmente me tocó el corazón. Claro, claro. Entonces yo siempre, lo mejor es tener claridad y simplicidad para que la decisión sea fácil. Y quiere decir que hay algunos clientes que no se van a inscribir, no pasa nada, porque eso tampoco son buenos clientes. Lo peor por una escuela son malos padres. Claro, ¿Querés porque esos padres que vienen, dejan los hijos ahí, dicen, yo te tengo fe, chao, nos vemos a las 3 de la tarde o 3:30 de la tarde, gracias, y que nunca llegan a la gerencia para hacer preguntas, joder, ese tipo de cosas. claro, al final es mejor saber que te elige el padre correcto, el que confía Claro. en ti, que tener un padre que se va a estar quejando, ¿no? Ahora, para saber quién es el padre correcto, tenés que entender tus atributos y tenés que entender qué es lo que te diferencia y tenés que entender tu mercado. O sea, todo viene de ese conocimiento y no puedes asumirlo. Tenés que realmente decir,
Si yo te despierto a las 3 de la mañana, te tiro agua fría en la cara, Andrés, te digo, te despertaste, ¿qué problema resolvés? O sea, ¿cuál es el problema que resolvés? Tenés que poder contestarlo al instante. Yo te resuelvo el problema de un hijo que tiene o sea, lo que yo te resuelvo es ayudarte a desarrollar un chico que tiene inteligencia emocional. Punto. Me vuelvo a dormir. Claro. No, No, yo te ayudo a 15 cosas. ¿Ok? A veces menos es más. totalmente. Acá hay otro ejemplo de valor funcional. We forge leaders. Creamos líderes. Ahora, lo bueno de este sitio es que si te das cuenta, fíjate que los chicos están parados así, o sea, con asertividad. Las imágenes y las palabras se conectan. Quiere decir que, o sea, ¿cómo expresas tu posicionamiento? Con palabras y con imágenes. Entonces, eso se va conectando. Acá está relativamente bien conectado. Ahora, si yo tengo un hijo varón, veo esto y pienso que esta escuela no es para mí. O sea, hay que también entender o sea, quién es tu segmento. No sé si esto es una escuela para nenas, no creo que sea. Y mi- Pero quizás este chiquito acá es un varón, pero tampoco estoy seguro. Ah, no, este acá en el medio. Pero lo dominante acá son las nenas. Entonces, fíjate que tiene que haber, porque las grandes son las más dominantes, quizás convenía tener una nena y un varón si uno realmente quiere proyectar esa mezcla. No sé, porque no conozco la escuela. Otra cosa más le diría al Colegio Pedregal, que esto, Active Learning, es tan chiquitito que ni vale la pena tenerlo, nadie lo va a mirar. Así que si piensan que la idea de Active Learning es algo que les es importante, la tienen que poner de una manera que sea más clara. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo de valor funcional. Em, acá hay algo interesante. La educación trilingüe es concreto. Cuando da valor funcional, hay que ser concreto. La palabra humanista le hace sentido a un educador que entiende teoría de educación, pero a la mayoría de los padres imagino que no les quiere decir nada. O sea, no es suficiente tener una propuesta de valor, hay que tener una propuesta de valor que el cliente va a entender. Ahora, quizás esté equivocado, y si estoy equivocado, la escuela Helen Keller, perdonen, pero eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, que si tenés la propuesta de valor que sos una escuela humanista, tenés que traducir la palabra técnica a la palabra que la persona viendo por primera vez va a entender qué es lo que significa. ¿Ok? Porque recordá que tu cliente es ese chico que les mostré, mi hijo de 6 meses. Acá hay otro ejemplo de valor psicológico, porque educar es algo más que dar clases. Entonces, ahora, acá hay dos problemas. Primero de todo es que es fácil decir es algo más que dar clases, pero eso no es suficientemente concreto. ¿Qué más? Tenés que poder decirme qué más. Y acá no hay nada, o sea, no hay nada que me indique cuál es el más. Ahora, acá hay otro problema con la acción. Únete a la familia de Contáctanos. No entiendo para qué uno necesita esos dos botones. Porque creo que sería mucho más poderoso simplemente poner únete a la familia. claro. Porque si me uno a la familia, entonces no te contacto, y si te contacto, no me uno a la familia. Únete a la familia me da, esa acción proyecta algo sobre la propuesta de valor de la escuela también. Es que la idea es que somos una familia. O sea, contáctanos proyecta nada, es totalmente mecánico. Únete a la familia es una acción que tiene un valor psicológico y que se pierde, se diluye porque uno tiene la palabra contáctanos. ¿Entendés? Son cosas que son muy sutiles, pero la disciplina de ver lo sutil también te sirve para lo menos sutil. ¿Entendés? El que tiene los botones bien, también tiene todo el resto bien. Hay que ser súper autocrítico. Y hay que ser súper específico, porque si no es específico para ustedes, no va a ser específico para tu cliente. Y cuando hay ambigüedad, nunca jamás en tu vida compraste un producto ambiguo. Nunca. Porque si no tenés razón para comprarlo, ¿por qué lo vas a comprar?
Acá hay otro ejemplo parecido. Tu hijo merece más que una escuela. Acá dieron un poco más, merece un lugar donde sueñe, aprenda y brille. Entonces me da un poco más de lo que es el más. El problema es que es un poco, es un mensaje que es muy fácil repetirlo. Tu esfuerzo te lleva lejos. Esto es algo parecido. Tu esfuerzo te lleva lejos y nosotros te acompañamos. ¿Ok? Esto es decir que es más que una escuela, pero es un poco más específico. Ahora, lo interesante de este ejemplo de las torres es que esto me alimenta mi narcisismo. Tu esfuerzo te lleva lejos. Mirá qué lejos que vas a llegar. Estamos ahí para acompañarte, ¿sabes? Entonces, en el centro del mensaje estás vos y tus logros y tus éxitos. ¿Entendés? Entonces, eso, yo veo eso y como padre digo, ok, tus hijos logran grandes metas, buenísimo. Mi hijo es una extensión de mi ego. Entonces, si a mi hijo le va bien, me fue bien a mí, pago. Uso Cometa y mando en la app y pago. Pagas la inscripción. Sí, pago la Perfecto. inscripción. Ahora, acá a veces obviamente hablamos de tres categorías, función, económica, economía y psicología, pero muchas veces se mezclan las dos cosas, o lo funcional permite lo psicológico. Entonces, por ejemplo, acá lo que es el Apple Teacher, que usan aparatos de Apple, es algo que es funcional, pero lo que hace es que te conecta con la marca de Apple, que es moderno, avanzado, etcétera, etcétera. El problema con esto es que cada escuela, que es una Apple escuela, porque no hay solamente una, hay varias, entonces ya no te distinguís si hay varias escuelas que son Apple. O sea, tenés que hacer distintivo escuela 100% Apple Teacher, pero tener algo más. ¿Cómo es que apalancás el hecho de que sos una escuela de Apple para poder proveer algo diferente? ¿Ok? Porque la escuela, el Instituto Andrés Benavides de, no sé, de Santa Fe, también tiene muchos Apples. Y entonces, recuerden que hay que dar una razón. Ahora hablemos un poco de ambigüedad. Aunque acá hay función y ambigüedad. ¿Quiénes somos? La verdad que no sé. Colegio humanista y socioconstructivista enfocado en desarrollar habilidades y competencias necesarias para enfrentar un futuro lleno de desafíos. Primero de todo, eso lo que yo diría en inglés hay un dicho que se dice word salad, es una ensalada de palabras. Acá lo que se trató de hacer es meter todos los conceptos más filosóficos, meterlos todos en una ensalada y al final salgo sin entender realmente lo que es. ¿Ok? Entonces acá eso lo que trae a menos que los padres de ustedes sean filósofos, y entiende lo que quiere decir socioconstructivista, entonces esto no tiene ningún sentido para una persona, para un padre. Ahora, lo que me tienen que explicar acá es qué es lo que significa en palabras que entienda qué quiere decir socioconstructivista. Esa filosofía, o sea, ese es el genotipo. ¿Cuál es el fenotipo? O sea, cómo se expresa en la vida de mi hijo en tu escuela y qué valor tiene eso a diferencia de otras escuelas que no son socioconstructivistas. Acá hay uno más, función y ambigüedad, o que es una escuela, quedan pocos lugares, muy bien. Sé que es una escuela, pero no sé por qué elegirla. Montessori, ok, está bien. Montessori es una distinción, pero lo tienen muchas escuelas Montessori. Entonces hay que ser un poco más específico. Acá hay uno más, Colegio Miguel Hidalgo. Acá esto es simplemente ambiguo porque literalmente no tengo ninguna razón por elegir esta escuela y no otra. Porque no hay ninguna propuesta de valor acá. No me dicen por qué. No está el por qué. En ese sentido es ambiguo. Ahora, quizás el colegio es un colegio impresionante, a los chicos les va fantástico. Los maestros son los mejores de México. Puede ser. Yo entro, busco escuelas para mi hijo, encuentro esta, no sé por qué elegirla. ¿Entendés? Entonces es una oportunidad perdida. Acá hay otro ejemplo, Cypress County Private School. Bueno, si me gustan los árboles, ¿cuál es la razón? Ahora, estoy seguro que hay buenas razones para inscribirse en Cypress County Private School, pero ¿cuáles son? Expresalas. Dame el por qué. Esa es la idea, dame el por qué.
Este también, esta, la banana. ¿Brillan cómo? ¿En qué sentido brillan? Es fácil decir los chicos brillan, ¿ok? ¿Qué, brillan amarillo? Entonces, no sé, o sea, o sea, ¿cómo estoy yo? ¿Qué es lo que estoy supuesto de entender que me va a dar esta escuela Luminis a diferencia de otras? Porque hay competencia, no sé dónde queda Luminis, no sé en qué ciudad está, pero imagino que no es la En única. el Estado de México, Está en sí. el Estado de México. Es donde más colegios hay. Y han hecho muy buen trabajo, pero sí, a tu punto. Estoy seguro que la escuela es buena, estoy seguro, o sea, cualquier escuela que está interesada en apalancar tecnología para dar mejor experiencia es una buena escuela. La idea no es solo, no es, no solo, no es, la duda acá no es si la escuela de alta calidad o no de alta calidad. Lo que estoy diciendo es que eso hay que comunicarlo. Claro, La calidad hay que comunicarla. Yo no tengo manera de saber si no. Y no querés depender lo que te dicen otros padres. O sea, la escuela tiene que luchar por cada alumno en todas las fuentes. ¿Ok? Y recuerden que cuando vienen los padres a visitar y ven la escuela y se entusiasman, buenísimo. Pero tienen que llegar al punto de tomar la decisión de venir a visitar. Y ahí la información que tienen, lo que tienen en la web, lo que oyen de otros padres, reputación, lo que sea. Este también, el Colegio Castillo de Chapultepec, el mismo problema. Acá también lo que hicieron es que pusieron una foto tan grande que no entra en la pantalla. Así que eso da como una disonancia, desde el punto de vista de diseño lo tendrían que arreglar. Y cuando entro lo que veo es que hay que comprar uniformes. Ok. Entonces lo que sé es que esto es una escuela en la cual compras uniformes, pero no, esto no me da ninguna razón para inscribirme en esta escuela. Ahora, de vuelta, quizás la escuela es excelente, quizás es excelente, no lo sé. Entonces, hay que saber expresarlo, hay que saber en cada caso expresar qué es lo que te hace excelente y poder decirlo de manera concreta en una oración, dos como máximo, porque no, la gente no te va a dar al comienzo más que esa atención. Otro ejemplo, Liceo Los Cabos, Bipley Kindergarten, acá sé que tienen todo de Bipley a universidad, no sé por qué ir. Además, si yo soy universitario, si yo estoy en high school y veo esta foto, digo, no, esto no es para mí, esto es para chicos chiquitos. Entonces el mensaje tiene que conectarse con el segmento. Eh, bueno, estos son ejemplos. Y son los ejemplos, Andrés mandó una lista y agarré, simplemente dice clic, clic, clic. O sea, no es que tomé estos ejemplos. Estoy seguro, o sea, hay cientos de personas en esta webinar, podría entrar sitio por sitio y mostrar cosas. Pero esto es solo para darles idea. Ahora lo importante es que o sea, integren esta charla y que vayan y que se fijen en las escuelas de ustedes cómo lo hicieron. Ahora, esto está en inglés, Andrés. Esto es el documento en el cual escribís el posicionamiento. Eso sirve para poder hacer que todos en la organización entiendan cuál es el problema que resolvemos. ¿Quién es el consumidor? O sea, ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿quién es? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿A qué categoría pertenecemos? ¿Y cuál es nuestro beneficio principal? ¿Ok? Y les di categorías de beneficios. ¿Cuál es el beneficio principal? ¿Y en qué nos diferenciamos de otros? Porque de vuelta, si no somos diferentes, nadie nos elige. ¿Ok? Y la razón que tengo a Snoop Dogg ahí, porque Snoop Dogg tiene un dicho que dice, If the ride is more fly, you must buy. No sé cómo traducirlo al español. Em, pero está difícil, pero en es esencia, difícil. Si tu coche está bueno, tenés que comprarlo, pero no, o sea, no se traduce bien. Quiero dejarles con dos cositas más. Dos metáforas que creo que les sirve para entender. em, o sea, cómo pensar en este tema. Esto es un tacho de basura doble, uno es para basura y otro es para reciclaje. Es un producto brillante. ¿Por qué es brillante? Porque facilita el reciclaje. Eh, la gente toma la decisión fácil, no la difícil. No tenés que ser el mejor, tenés que ser el más fácil o sea, tenés que
tenés que hacer la opción más fácil de decidir, no necesariamente la mejor. O sea, lo que gana es lo que es fácil de elegir, no necesariamente lo que es la más alta calidad. Ahora, no estoy diciendo que bajen la calidad. La calidad pues, es un factor en la decisión, obviamente, pero lo que hay que ser fácil y no difícil. Y la tecnología puede ayudar mucho con eso, porque lo que facilita toda una interacción con cualquier negocio y una escuela seguro, lo que facilita todo eso, entonces hace que les sea más fácil a los padres tomar la decisión, ahí siempre vas a ganar. Eso es uno. Número dos este también es un producto brillante. La razón que es un producto brillante, porque de manera inmediata te muestra el efecto de tu comportamiento. Y ese es uno de los principios de psicología, es el principio de inmediatez. O sea, la gente hace cosas para que tiene valor en el futuro, pero solo si también tiene algún valor en el presente. Y educación es uno de esos que uno, en realidad, o sea, cuando Andrés vino a Stanford lo hizo para su futuro. Pero el momento que entró a Stanford lo puso en LinkedIn que está en Stanford. ¿Ok? Entonces, así de esa manera empieza, el ego suyo empieza a consumir que es un alumno en Stanford y la marca de Stanford, etcétera. O sea, hay algo inmediato y hay algo que es para el futuro. Entonces es muy importante cuando explican la escuela, cuando explican el intercambio de valor que ustedes facilitan. Hay cosas que son a largo plazo, pero también hay cosas que tienen que ser concretas al corto plazo. Ahí también la tecnología les ayuda, porque lo que la tecnología les permite hacer es facilita la comunicación y facilita la habilidad de juntar datos para mostrarle a los padres que hay valor que es inmediato. Hoy, jueves, Juanito aprendió tal y tal cosa. No, Juan fue a la escuela Andrés Benavides, Instituto Andrés Benavides, y cuando sale en 5 años va a saber matemática. Hoy aprendió a restar. Y entonces eso da un montón, eso tiene un montón de impacto en cualquier consumidor en general, pero obviamente para un padre. Porque si no, yo quiero, cuando mando a mi hijo a una escuela, no quiero que sea un babysitter, no me interesa babysitter, lo que quiero es que mi chico aprenda. Pero si la escuela, si algo está fallando, necesito saberlo ahora, no en 3 años cuando ya es tarde. Entonces, eso de poder dar una diagnosis constante a los padres, mantener una comunicación que es fácil, que te da, que en concreto muestra lo que hizo el maestro para tu hijo ese día, tiene un valor infinito, es infinito. Además, es una manera, ayuda a evaluar los maestros, más que evaluar los maestros, ayuda a los maestros en darse cuenta qué es lo que le está yendo bien en el aula y qué es lo que no. Así que conclusión, porque estoy mirando el horario, dijimos, yo me puedo quedar unos minutitos más, Andrés, pero esta gente tiene que ir y educar. Tres conclusiones. Uno, claridad en la propuesta de valor. Hay tres categorías, función, economía, psicología. Número dos, simplicidad. Lo complicado no se elige. Y número tres, inmediatez. Hay que tener, además de a largo plazo, también al corto plazo. Hay que tener cosas que son concretas. En todo esto, o sea, todo esto se puede lograr de varias maneras, entre otras, yo viniendo acá de Stanford, para nosotros la tecnología es súper importante. Para mí que la tecnología para estas tres conclusiones es súper clave porque te permite diferenciarte, te permite dar una experiencia que es mejor en varias dimensiones, te simplifica procesos, te simplifica comunicación y te permite comunicar tu valor de manera inmediata. Y Eso. ahí, Jonathan, quería aprovechar para compartir una cosita. Justo veníamos hablando en el fin de semana cuando preparamos la charla y de la importancia de tener data, ¿no? Y no solamente de tener la data estructurada, sino de Ujú. poder accederla y poder tomar decisiones a partir de la data, ¿no? Entonces, Sí. justo ahí quería aprovechar de enseñarles un videíto y después voy a aprovechar para hacer un par de preguntas de la parte digamos, el Q&A y las preguntas que tienen, pero quería aprovechar. A ver, espera, voy a compartir acá para que. Este es un video que no vi, me interesa verlo, cómo le salió.
Ahora te lo comparto porque salió uno de los dos productos de comida. Les quería compartir eso, en parte porque creo que va muy bien con lo que hablamos hoy día de posicionamiento, de para poder realmente tomar decisiones, no solamente es tener la información, sino tener la información disponible. Este es un producto que estamos justo próximos a lanzar, entonces quería aprovechar también. Dice que no se vio nada. Acá Gabriel de Garza dice que no se vio. Si vieron, si se vio el video, Sí se vio el video, a ¿se ver, vio el video? Ok. ahí veo que... No, no se vio. Acá dice sí se vio, no se vio, sí se vio. Sí lo vi. Que hay Bueno, algunos que no lo vieron. Estaban mirando el teléfono. bueno, se los volveremos a compartir, pero también Te los quería, compartís por mail, Andrés. se los comparto por WhatsApp, porque acá conocemos. Ah, perdona, trabajan por WhatsApp, perdona, perdona. Estamos en Latinoamérica, acuérdate. Y ahí quería aprovechar un poquito de, justo lo que hablaba es aprovechar, ahorita estamos en pruebas con algunos colegios y Ujú, aprovecharlos para ponerlos en la lista de espera. Todos los que nos escriban en este código QR que tienen acá pueden entrar justo a la lista de espera, tanto los clientes como los no clientes, para priorizarlos un poco en este nuevo producto. Así que aprovecho para que puedan escanear el código QR y se puedan contactar con nosotros ahí todos los interesados. Igual ahí Oscar les va a compartir a todos para que puedan ver el comentario de WhatsApp. Justamente me pareció súper potente con todo lo que iba compartiendo Jonathan. Así que nada, quería, Jonathan, no sé si tienes unos minutitos más para hacerte algunas preguntas. Además, dale, que hay algunas preguntas de los colegios. Y una de las preguntas que te quería hacer era aprovechar como las primeras preguntas que nos salieron, ¿no? De Victoria, desde una ujú, perspectiva de marketing y decisiones conductuales, cómo las escuelas pueden crear intencionalmente experiencias emocionales positivas para las familias que aumenten la probabilidad de que continúen inscritas, ¿no? Una de las ujú, cosas que yo me llevé, Jonathan, de lo que tú has ido contando, es ujú. en la educación lo importante que es ese sentido de pertenencia de comunidad, ¿no? Por lo menos en Stanford es probablemente lo más impactante que yo me he llevado como de Sí. experiencia educativa, ¿no? Como que te sientes partícipe y te siguen volviendo a ser parte de la comunidad. Y eso es una de las cosas que al final del día, cuando alguien me pregunta, oye, tengo una decisión, la típica pregunta, ¿no? Harvard o Stanford, yo digo, oye, No, 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 olvídate, no es una discusión, ¿no? claro. Eh, bueno, o sea, sí. Eh, los dos valores más importantes que tenemos como seres humanos son, o sea, lo que siempre digo en la clase a mis alumnos, hay que vender alivio y hay que vender identidad. O sea, si tu producto encuadra con esas dos cosas, y a veces están muy relacionadas, entonces tenés una chance de realmente hacer un intercambio de valor significativo. Y, y comunidad lo que me da es identidad. Y entonces cuando vos decís, mira, sos egresado de Stanford, y simplemente por el hecho que fuiste egresado, mira, yo te tuve a vos en 9 encuentros de 105 minutos. Y simplemente por eso estamos sentados acá años después haciendo esta charla. Es porque en realidad el alumno es una extensión mía como maestro y para vos Stanford es una extensión de lo que sos como persona. Y eso lo logramos acá y eso lo pueden lograr las escuelas. Pero, o sea, es un mensaje que se refuerza, pero también es poner énfasis en las relaciones entre los maestros y los alumnos. Es un etos cultural entre los maestros y los alumnos, entre los alumnos y ellos, y después con los egresados. O sea, por ejemplo, imagino que la mayoría de las escuelas acá en esta lista no tienen ninguna actividades con los egresados. Es una pena porque esas son las relaciones, o sea,
son relaciones que te permiten armar una comunidad más grande. Entonces viene un par, dice, mira, yo voy a hacer, yo, si vos venís a Stanford en parte, no solo por tus compañeros, pero por los egresados. Y eso tiene un montón de valor. No, tal cual, tal cual. Yo le contaba a un colegio que una de las cosas que yo amo la escuela a la que fui, a la escuela en Lima, como saben, yo estudio en Perú, y lo que más le envidio a la escuela rival de competencia es que organizan un torneo de fútbol todos los años y va toda la comunidad, ¿no? Y es un evento donde todo el mundo quiere ser parte de ese lugar y es más, se enteran todos los demás colegios, ¿no? Entonces son cosas ahí, yo creo que a tu punto el sentido de pertenencia es algo que todos lo pueden aprovechar, no muchos lo hacen, pero de nuevo es... Sí. eh, No, imagínate, es un mísero torneo de fútbol. sí, Estuviste en esa escuela, te fuiste a Stanford, armaste una startup exitosa, tenés cientos y miles de clientes y lo que te molesta es ese mísero torneo de fútbol que tenía la escuela rival. Entonces, tampoco son cosas caras. Son, sí, son experiencias que son significativas, que tienen que terminan siendo simbólicos. Es extremadamente importante. sí. Y muchas veces es un tema de actitud poder generarlas, ¿no? Es como cómo pienso en esa experiencia completa para el alumno. Pero bueno, Jonathan, te quería agradecer, sé que ya nos pasamos un poquito de tiempo, le quería agradecer a todos los que estuvieron acá. La verdad que un lujo poder tenerte en la charla, Jonathan, y quería aprovechar para que ahí en el chat vayan sumándose al agradecimiento, Jonathan, por dedicarnos esta hora y a todos ustedes por acompañarnos poco más de una hora acá aprendiendo más de posicionamiento y nada, la verdad que bien especial, Jonathan, haber estado en tu clase y ahora poder ser parte de la comunidad, que te traigamos para que seas parte de la comunidad Cometa. Así que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Un gusto, le voy a decir un par de cositas antes que me. Primero todo fue un placer. Pena que no los pude conocer. El mundo virtual tiene como una distancia que, o sea, me hubiera gustado ver las fotos de todos, pero no se puede con la función de webinar de Zoom, eso primero todo. Segundo, eh, uno de los desafíos más grandes nuestros como escuela es la inteligencia artificial. Es el desafío más grande, pero la oportunidad más grande que tenemos o sea, como instituciones, como maestros, como alumnos. Y para mí que, o sea, la escuela del futuro, pero no el futuro lejano, el futuro cercano se va a tener que transformar con inteligencia artificial. Y, y son ustedes en realidad, o sea, el trabajo más importante en eso no lo hacemos nosotros, lo hacen empresas como la de ustedes y lo hacen más que nada estas escuelas. Que realmente, o sea, para usar esta tecnología que tiene tanto potencial, pero usarlo para el bien de los alumnos, no va a venir, o sea, cuando ya llegan a Stanford ya es tarde. O sea, el trabajo eso se va a tener que hacer desde la escuela primaria en adelante. Entonces, para mí, o sea, estoy extremadamente curioso de qué es lo que van a hacer escuelas como las de ustedes para integrar esa tecnología y cambiar cómo es la experiencia educativa para chicos, primero en México, el resto de Sudamérica y eventualmente el resto del mundo. No, muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias por las palabras y de nuevo a todos, tomamos esto con muchísima responsabilidad. La razón por la que creamos tecnología es porque para ustedes es porque creemos que el futuro de América Latina, de México concretamente, y espero que pronto América Latina depende de ustedes. Así que nada, un privilegio poder trabajar con ustedes, Jonathan, un privilegio poder haberte tenido acá y los invito, les vamos a compartir también el próximo webinar. Los invito a que sigan participando. Les prometo que siempre traemos muy buen contenido. Así que nada, encantados de haber podido formar una comunidad tan bonita. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias y nos Abrazo, vemos. chicos. Chao, hasta luego.